Hola, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero vamos a pedir la dirección de nuestro Creador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos en esta hora tu bendición. Pedimos que nos guíes en el repaso de la lección de la escuela sabática. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender aquí. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección que vamos a estudiar es la lección número 12, la antepenúltima. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, verdad? Bueno, así lo siento yo. Y esta lección tiene como título Vivir en comunión con los demás. Y el texto que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. En esta semana vamos a hablar de dos temas principales. Vamos a hablar acerca de las relaciones familiares y laborales, cómo nos tratamos como esposo, cómo tratamos a nuestros hijos. Al fin y al cabo, la iglesia es el resultado de familias que se congregan. Por lo tanto, si tenemos familias que viven el cristianismo, la iglesia va a ser una iglesia que atraerá a otros al conocimiento del Señor. El segundo tema que vamos a hablar son principios que tienen que ver o instrucciones con la oración, el andar sabiamente y el poder hablar con gracia, el saber hablar con gracia. Estos temas se van a ampliar. Así que, sin más, vamos a entrar al día domingo. El día domingo tiene como título Cónyuges. Y vamos a leer dos pasajes que están en las Escrituras, que son los pasajes principales. Hay más, yo le aconsejo que los lea todos, pero como siempre decimos, para no alargar el video, vamos a leer estos dos pasajes que resumen la instrucción o la enseñanza de este día. Estos pasajes los encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, y en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 22 y versículos 20 al 25. No evidencia virilidad el esposo espaciándose constantemente en su puesto como cabeza de la familia. No aumenta el respeto hacia él cuando se le oye citar la escritura para apoyar sus derechos a ejercer autoridad. No le hará más viril el requerir de su esposa, la madre de sus hijos, que actúe de acuerdo con los planes de él como si fuesen infalibles. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja. Él es el vínculo de la familia, el que une sus miembros, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo místico. Todo esposo que asevera amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. La autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y amabilidad. Así también ejerza su poder el esposo e imite la gran cabeza de la iglesia. Muy bien.
Según los psicólogos, hay 5 necesidades básicas. Estas necesidades varían en la mujer y en los hombres. Son las mismas, pero el orden de estas 5 necesidades son diferentes. En el caso de la mujer, la primera necesidad, la que ocupa el primer lugar, es el amor. Y en el caso de los hombres, según estos expertos estudiosos, es el respeto. Cuando leemos estos pasajes, vemos que se le pide a la mujer que esté sujeta a los maridos y se le pide a los esposos que amen a sus esposas. Cuando entró el pecado, Elena G. de White y la palabra del Señor describe que para mantener la paz Dios tuvo que hacer esta regla, que uno se sometiera al otro, pero que esta regla se dio para que los hogares realmente fueran hogares felices. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema, es un tema un poco controvertido. En las iglesias, en el caso de nuestra cultura hispana, siempre andan preguntando quién es el que manda en el hogar. Siempre quieren saber y algunos se acercan a los pastores y entonces citan estos pasajes, como dice la lección, y esperan que, bueno, uno le responda que el que manda, la cabeza del hogar, es el varón. Ahora, detrás de esta pregunta hay una trampa. En realidad lo que ellos están preguntando o la respuesta que quieren recibir es que nosotros podamos decirle que la mujer tiene que estar sometida, hacerle caso. Algunos se van más lejos, en donde creen que la mujer es como una especie de sirvienta, donde él le dice tráeme agua, ella le trae, lava la ropa, tiene que lavarla, vámonos para aquí, vámonos para allá, y la mujer debe ir y hacer exactamente todo lo que el esposo dice, porque en otras palabras ese es el jefe, es el que manda. Esto es como una historia que escuché o leí en algún libro, donde en Texas se hizo una encuesta, iban tocando las puertas algunas personas que querían saber quién mandaba en los hogares, y tocaban y decían en esta casa quién manda. Y bueno, dentro de todas las personas que se entrevistaron, hubo uno que cuando le tocaron la puerta y preguntaron quién es el que mandaba allí, él le dijo a la esposa tráeme el pantalón. Y bueno, la esposa trajo el pantalón de él y entonces delante de los encuestadores le dijo póntelo. Y la mujer, bueno, obedeció, se puso los pantalones, pero ella era una mujer pequeña, él era un hombre alto y grande, fuerte, y entonces cuando fue a dar la respuesta y la mujer tenía puestos los pantalones que le quedaban muy anchos y grandes, él le preguntó a la mujer, ¿te quedan esos pantalones? Ella dijo, pues obviamente no, están muy grandes. Entonces él le respondió a las personas que estaban encuestando, aquí el que lleva los pantalones soy yo soy el que mando. Bueno, mis queridos hermanos, un concepto de la cabeza del hogar de esta forma indudablemente lleva a dos cosas, a un divorcio o a una esposa que será infeliz viviendo con una persona así. Claramente se nos dice aquí que la mujer debe someterse, respetar a su esposo. La pregunta es ¿cómo un esposo logra eso? Bueno, porque aquí dice que el esposo debe amarla como Cristo amó a la iglesia. Y usted debe estudiar en esta mañana cómo es que Cristo amó a la iglesia. Tanto que dice, se entregó por ella, murió
por ella. También me acuerdo de otra historia de un joven que estaba enamorado, recién casado de su esposa, y él pasaba todo el tiempo hablando de ella. Mi esposa tan linda, mi esposa es perfecta, yo la amo, yo la quiero. Y bueno, repetía constantemente esto. Y un viejito sabio que lo escuchó le preguntó: ¿estarías tú dispuesto a morir en lugar de tu esposa? Y entonces este joven guardó un silencio un poco largo. Entonces él le dijo: sigue amándola hasta que estés dispuesto a morir por ella. Así que, bueno, un matrimonio es digamos, la relación entre dos personas o dos personas que se unen, ¿verdad? Y que deciden caminar juntos. Estas personas, para que sean felices, deben conservar su individualidad. Ni ella ni él deben procurar imponer su manera de ser. Deben aceptarse los unos a los otros. Ahora, este tema es amplio. Hay cita del espíritu de profecía que yo pudiera dar aquí, muchas, pero que no tendríamos tiempo. Voy a comentar lo que está aquí en la lección para ir terminando este día, que es, como dije, un tema bastante amplio. Los hogares hoy están pasando por muchos problemas. Las estadísticas dicen que los divorcios dentro de la iglesia adventista, no lo digo yo, lo dice una revista que nosotros conocemos, que es el Centinela, encuestas que se han hecho, donde tanto en el mundo como dentro de la iglesia, los divorcios, las estadísticas, lamentablemente son las mismas. Aquí en la lección dice: un matrimonio cristiano sano se caracteriza por la reciprocidad. Dice: ambos cónyuges se consultan mutuamente, reflexionan juntos y toman decisiones en pareja. Cuando se toman decisiones que tienen implicaciones serias para toda la familia, puede ser apropiado incluir a los hijos en estos diálogos, pero los padres nunca deben discutir delante de ellos. Cuando no se llega a un acuerdo, la Biblia aconseja: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. No es una dictadura, no es a la fuerza. Elena G. de White dice que la esposa voluntariamente se somete a un esposo cuando ese esposo demuestra que ama, que la cuida, que quiere lo mejor para ella. Ella acepta que ese hombre, ¿verdad?, pueda tomar el control de su familia. Cuando es un sacerdote del hogar, cuando ama a los hijos, ella decide: bueno, este hombre vale la pena que yo siga sus consejos, es mi protector. Y entonces ella, como ve ese amor tan grande, ella decide obedecerlo. Pero cuando nosotros queremos imponer esta regla, las cosas no salen bien. Voy a leer una cita que está en el espíritu de profecía, que va a corroborar lo que yo estoy tratando de explicar, y creo que en este día pues he gastado muchos minutos, y entonces yo deseo que usted pueda seguir escuchando la lección de la escuela sabática. Pero es un tema amplio, como ya dije, pero esta cita nos va a ayudar a entender qué es lo que el autor quiere decir acerca de qué es someterse y qué significa amar, y cómo es que entonces esto puede suceder, porque la palabra someterse en sí es una palabra que denota algo difícil. No es como si alguien quisiera simplemente que tú obedezcas a sus órdenes. Y realmente, si estudiáramos bien esto en esta tarde, aquí en este lugar es de tarde ya, notaríamos que ese no era el plan de Dios. Muy bien, pero usted puede estar de acuerdo o no. Puede enviarme su comentario, su argumento, y entonces lo vamos a estudiar. Pero vamos a leer una cita que nos va a ayudar a entender esto para pasar
al día lunes. Bueno, esta cita que encontramos en el Hogar Cristiano, y hay muchos consejos en este libro para que tu hogar pueda ser feliz, te aconsejo que puedas leerlo. Muy bien, esta cita dice lo siguiente: no evidencia virilidad el esposo espaciándose constantemente en su puesto como cabeza de la familia. No aumenta el respeto hacia él cuando se le oye citar la escritura para apoyar sus derechos a ejercer autoridad. No le hará más viril el requerir de su esposa, la madre de sus hijos, que actúe de acuerdo con los planes de él como si fuesen infalibles. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja. Él es el vínculo de la familia, el que une sus miembros, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo místico. Todo esposo que asevera amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. La autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y amabilidad. Así también ejerza su poder el esposo e imite la gran cabeza de la iglesia. Muy bien, como hemos leído aquí, ¿verdad? Solamente voy a repetir que debemos estudiar bien el puesto que Dios nos ha dado, la responsabilidad que tenemos y cómo Cristo ejerce la autoridad en su iglesia, con sabiduría, con bondad, con amabilidad. Si queremos tener hogares felices, mis queridos hermanos, todo debe estar basado en el amor. El amor, mis queridos hermanos, hace que cualquiera pueda someterse, así como Cristo nos ama a nosotros y nosotros nos sometemos al Señor, porque lo reconocemos como la cabeza de la iglesia. No cabe la menor duda que si nosotros como esposos dirigimos nuestro hogar con ese amor, con esa sabiduría, todos los miembros de la familia van a obedecer nuestros mandatos, porque son mandatos que son hechos con amor y ellos van a entender que es para el bienestar de la familia. Vámonos al día lunes. El día lunes tiene como título Padres e Hijos, y vamos a leer 3 cortos pasajes que están en la lección para que podamos comentar en este día. Estos pasajes dicen lo siguiente: los encontramos en Proverbios capítulo 22 versículo 6, Proverbios 22 versículo 15 y Mateo capítulo 19 y versículo 14. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muy bien, una vez más hablando de la cultura hispana, nosotros amamos mucho a nuestros hijos. Algunas madres sueñan de que cuando sus hijos crezcan puedan casarse y hasta vivir en la misma casa. Acá hay una hermana que a veces me hace preguntas y que no está de acuerdo conmigo. Ella siente que debe ser así. Sin embargo, en este día se nos dice que debemos instruir a nuestros hijos. Nuestro deber es instruirlos para que ellos puedan aprender a valerse por ellos mismos. La Biblia es clara: los hijos deben crecer, deben dejar a sus padres y a su madre, unirse a su pareja y ellos ser una sola carne. Y bueno, algunos discuten, ¿y cómo la Biblia vivían todos juntos? Bueno, los tiempos han cambiado. En los tiempos de Moisés y el Antiguo Testamento, las familias
eran familias agrícolas, eran familias grandes, entre más hijos tenían era mejor. Hoy las cosas han cambiado. Tener muchos hijos es una responsabilidad muy grande. Los costos, no solo en lo que tiene que ver con las finanzas, sino la educación. Estamos llegando al tiempo del fin, ¿verdad? Así que debemos ser cautelosos. Otra vez más, es un tema complicado. Hay personas que están de acuerdo con una posición, otros con otra posición, pero lo que sí trata la lección es que debe haber una relación entre los padres y los hijos. Aquí nos habla de cómo nosotros podemos llegar a irritar a nuestros hijos. ¿Qué significa eso de irritar a nuestros hijos? Bueno, la sierva de Dios comentando en este pasaje, que vamos a leer una pequeña cita, y la palabra del Señor, los textos griegos, nos hablan de hablarles palabras con grosería, insultarlos cuando ellos cometen errores. La sierva de Dios dice que si se requiere paciencia es con nuestros hijos. Aquí uno de los pasajes decía que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del adolescente, ¿verdad? Y dice que más la vara de la corrección la alejará de él. Este es otro tema que hay en discusión. Los que hemos nacido en 1964, en esa generación, arguimos que en aquel entonces no se nos hablaba de muchos psicólogos. Simplemente se agarraba la vara y se corría a las personas. Hoy todo esto ha cambiado. Hoy pues se tienen que hablar con los muchachos. Aquí donde yo vivo, si usted le pega a un niño en una forma brusca, en un mall o en algún lugar, bueno, y lo reportan, sus hijos se los van a ir a quitar a la casa. Así que hay formas, hay maneras de hacer que los niños puedan entrar en razón. La sierva de Dios está de acuerdo que se use la vara, pero es lo último que podemos usar. Así que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero también si queremos disciplinarlos, nosotros para hacerlo debemos vivir en Cristo Jesús. O sea que aquí la lección nos habla de que debemos hacer los cultos, y sería una buena reflexión, tú que estás escuchando este repaso de la lección de la escuela sabática, que puedas meditar cómo está el altar en tu hogar. Muchas veces queremos disciplinar a nuestros hijos, pero no cumplimos con lo que la palabra nos dice de instruirlos a ellos, para que cuando ellos sean viejos no se aparten de la carrera, de lo que realmente ellos necesitan aprender. Este es un texto que también es controvertido, porque algunos solo miran cosas espirituales aquí, y seguramente lo es así, pero también nuestros hijos tienen que integrarse dentro de la sociedad, tienen que cumplir un propósito. No hay cosa que traiga más felicidad, un hijo que trabaje, que se case, que se desempeñe, que sea fiel a Dios, ¿verdad? Todas estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Así que la lección nos dice que cuando los padres son cristianos, cuando viven el cristianismo, cuando van a la iglesia, cuando no fallan. Hoy la gente es delicada. Estas personas o los padres, si me estás escuchando, que por cualquier cosa no vas a la iglesia, que te enoja con el predicador, o que con el hermano que se va mal, o con cosas que se botan en la iglesia y ya no voy. Mi querido hermano, eso produce una falta de fe en nuestros hijos. Debemos ser fieles al Señor, debemos ir al templo, debemos practicar o tener los altares en el hogar, y sobre todas las cosas no debemos perder la paciencia. Debemos orar para instruir a los niños de una forma bondadosa. La sierva de Dios también dice en el hogar cristiano que debemos de ser firmes cuando decimos algo, pero no debemos nunca maltratarlo con palabras groseras, mucho menos con palabras que son vulgares, porque esto hará que esos hijos se irriten y no quieran ir ni a la iglesia, y cuando crezcan te faltarán el respeto también. Por lo tanto, la educación de nuestros hijos es una
un reto bastante grande en el mundo en que estamos viviendo. Otro tema que es realmente amplio para tratar y que, bueno, no podemos hacerlos aquí en esta lección de la escuela sabática, pero sí podemos decir, mis queridos hermanos, que si queremos que nuestros hijos se queden en la iglesia, el ejemplo vale mucho más que las palabras. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? Hay un dicho que dice: trata a tu esposa como trata a tus amigos, o trata a tu familia como tratas a tus amigos. Nadie trata a los amigos mal, pero a veces en el hogar, que es donde vivimos juntos, donde compartimos nuestra vida, lo que más falta son palabras de amor, palabras de gratitud, ¿verdad? Sino que hay veces, pues allí donde vivimos es donde hay el centro de lucha, de maltratos, de palabras mal, falta del culto, falta de oración, falta del respeto de la esposa al esposo, falta de respeto del esposo hacia la esposa. Y por supuesto, si un hogar no practica la vida cristiana, si no está en Cristo, como estamos estudiando en esta lección, pues posiblemente los hijos no se vayan a quedar en la iglesia. Esto no significa que a veces no hagamos las cosas bien, que nos esforcemos por hacer todo y como Caín los hijos decidan no quedarse, no aceptar a Jesús como su Salvador. Esto tiene que ver con el libre albedrío. Muchas veces sentimos tristeza o condenado o pensamos que hemos hecho algo mal, pero una vez que los hijos alcanzan cierta edad, ellos tendrán que decidir. Pero nuestro trabajo es instruirlos, educarlos, no solo con palabras, mucho menos groseras, sino, mis queridos hermanos, con el ejemplo de que nosotros amamos al Señor. Y hay otros pasajes más que habían en la lección. Por ejemplo, teníamos Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muy bien, la repetición es una de las reglas que se nos enseña, que el repetir y repetir las cosas, pues es una forma de pasar la enseñanza, ¿no? Entre más repetimos, entre más tenemos culto y más leemos la Biblia, más se va quedando esas instrucciones en la mente de los niños. Dios quería que el pueblo de Dios hablara de las grandes cosas que Él había hecho de generación en generación, para que nunca se olvidaran quién era su Dios. Y también leímos el otro pasaje de Proverbios 1, 8 y 9, donde se pide al hijo, ¿verdad?, que siga la instrucción del padre y la instrucción de la madre, que es como un adorno en su cabeza, ¿verdad?, y collares en su cuello, o sea, una joya valiosa. Si los hijos siguen esos padres que aman a Dios, serán hombres de bien. Y no solo eso, no solamente serán hombres de bien para la sociedad, sino que estarán con nosotros, si somos fieles como padres, en la patria celestial, en la vida eterna. Muy bien, vamos a leer una pequeña cita del espíritu de profecía, donde Elena G. de White comenta este asunto de irritar a los niños, y nos vamos a dar cuenta que ella está hablando acerca de palabras groseras, mis queridos hermanos, palabras duras, enojados, que normalmente se repiten en
nuestros hogares. Tenemos que tener paciencia y cuidado al instruir a nuestros hijos. Tenemos que ser firmes. Nunca debemos doblegarnos ante el pecado ni aprobar la maldad, pero no necesitamos levantar la voz ni decir palabras que no convienen, sino como Cristo reprendía, tal vez hasta con lágrimas en los ojos, decir qué tienen que hacer, cuál es el camino correcto que debemos de seguir. Esta cita muy pequeña dice lo siguiente: Satanás se complace cuando los padres irritan a sus hijos, hablando palabras duras y enojadas. Pablo ha dado una advertencia sobre este punto. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Muy bien, la cita es clara. Las palabras que decimos pueden animar o desanimar a nuestros hijos. Acordémonos lo que yo dije. Los hogares están pasando por dificultades terribles. Hay veces de repente llega el divorcio y uno no sabe ni qué fue lo que pasó allí. Normalmente, pues aquí donde estoy yo, a las personas, aunque son hispanas y vienen de nuestros países, aquí cambian y a veces no quieren ni la visita de los pastores. Es complicado. Todo el mundo quiere vivir su vida privada. Sin embargo, en Facebook sí ponen todo lo malo que hacen, pero hay veces cuando uno se da cuenta, el hogar ya está destruido y no se sabe qué fue lo que sucedió y ya es demasiado tarde. Mis queridos hermanos, la familia es el lugar más sagrado, es lo más importante, tanto que la Biblia dice que si no proveemos para nuestro hogar no solamente las cosas para vivir, las cosas biológicas, sino también las espirituales, somos peor que un pagano. Que Dios nos ayude para poder tener esa relación con nuestros hijos, que los motiven a seguir a nuestro Salvador. Pero para ello, tanto la esposa como la esposa deben reflejar el carácter amoroso de nuestro Salvador. Y muy bien, nos vamos ahora al día martes. Muy bien, el día martes tiene como título Relaciones laborales. Leemos dos pasajes de las Escrituras para comentarlos, para explicar este día. Uno lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25, y el otro está en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muy bien, como leemos aquí, se dan algunas instrucciones para los amos y los esclavos. La lección nos compara la esclavitud romana con aquellos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y bueno, en esta lección dice que los romanos tenían ciertas condescendencia con los esclavos. Me imagino que algunos, porque siempre he estudiado que la esclavitud en el tiempo romano era muy mala, que los romanos no valían nada, que los esclavos no valían nada. Bueno, aquí en esta lección dice que sí, que aparentemente los esclavos tenían cierta, digamos, condescendencia de parte de sus amos o privilegios. Pero de todas formas, cuando se convertían en el cristianismo, nosotros podemos ver la carta de Filemón, como aquí, aunque el apóstol no
le dice a Filemón que deje de ser esclavo, o sea, no, digamos, invalida la esclavitud, le habla a Filemón, que era el amo, y le da instrucciones que reciba a este joven que se había escapado, que aparentemente le había robado algo, Onésimo, y le pide que lo reciba ya no como un esclavo, sino como un hijo. Y es lógico, ¿verdad? Cuando nos entregamos al Señor, bueno, las cosas cambian. Y también le dice a Onésimo que se someta. En la cartilla de la escuela sabática compara estos textos con lo que tiene que ver en el trabajo en el tiempo actual. Y así como se le pide a los esclavos de aquel entonces que se convertían, y a los amos que tuvieran una relación ya no de abuso, nosotros también ahora, si somos dueños de compañía o hay dueños de compañía, que también tratemos bien a nuestros empleados o a los que tienen empleados. Yo no tengo empleados, pero a los que tienen compañías, que sean honestos, los más buenos que puedan, y que puedan pues en sus negocios hacer las cosas de la mejor manera. Y la lección nos dice también que cuando nosotros trabajamos debemos hacer las cosas bien, no solamente por un salario, sino como Cristo. El deseo de toda la gente dice que cuando Cristo hacía algo, cuando era carpintero, porque recordemos que nuestro Señor fue carpintero, Él trabajaba bien porque lo hacía para Dios. Nosotros debemos también seguir ese ejemplo y hacer las cosas bien hechas, porque trabajamos también para el Señor. Es una forma de testificar acerca del Evangelio de nuestro Salvador. Y lo otro que nos enseña la lección es que no debemos ver la esclavitud como en los tiempos modernos, como nosotros la conocemos. El pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento, prohibía la esclavitud permanente, a menos que la persona quisiera voluntariamente servir a una persona, a un amo. Pues sabemos que tenía que hacerse un hoyo delante de los ancianos o horadarse la oreja, como dice las escrituras, y entonces él deseaba quedarse allí con su amo. Me imagino que para hacer una cosa de esta, esa persona, ese amo, debió de haberlo tratado muy bien. En fin, el pueblo de Dios es diferente en todas las cosas que hacemos. En las relaciones laborales, nosotros debemos ser un ejemplo para las personas que nos rodean, sea que seamos empleados o que seamos dueños de compañía. Se nos pide a nosotros que podamos, mis queridos hermanos, representar a Cristo y a su palabra. Bueno, nos vamos entonces al día miércoles. El día miércoles tiene como título Orando unos por otros. Y leemos en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2 al 4, lo siguiente: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, la lección nos dice aquí en un párrafo que me parece que es muy interesante lo siguiente: algunas de las palabras más importantes que podemos decir a alguien que está luchando con problemas de diversa índole, ya sean familiares, financieros, de salud o de cualquier otro tipo, son: oro por ti. Ahora, yo siempre digo esto. Hay veces uno le pregunta a alguien: ¿oraste por mí? Y la persona dice:
Sí, pero hay veces, no sé cómo decir esto, pero no es verdad. Hay veces cuando uno le pregunta, pero me mencionaste a mí por nombre, la persona se queda callada. Yo aprendí del pastor Jorge Reed, pastor muy consagrado, que cuando uno ora por una persona debe hacerlo por nombre. Es cierto que a veces nosotros decimos bendice a la iglesia o bendice a la familia fulana de tal, pero cuando yo digo que si han orado por mí es porque se han arrodillado y han intercedido por mí por nombre. Dios no nos conoce si no es por nuestro nombre, no en multitud. Dios sabe todo, pero Él cuando me ve a mí es como si viera al único que existe en este planeta. Él quiere hablar conmigo, me conoce bien. Entonces yo lo aconsejo que cuando usted ore, ore por la persona. Es cierto que a veces no podemos orar por todos, pero hay pedidos que se hacen en cultos de oración. Y me pregunto cuántos orarán de verdad por los pedidos que se hacen, por los nombres. Y aquí dice que una de las cosas que más puede ayudar a uno cuando está en dificultades de cualquier clase es que alguien te diga con sinceridad: yo estoy orando por ti. Eso significa que mi nombre está en la boca de esa persona, intercedió por mí, y eso le trae a uno un bálsamo, un alivio. Mi esposa está en el hospital y yo he podido ver, escuchar, inclusive esta semana van a comenzar un culto a las 9 de la noche por Zoom para orar expresamente por mi esposa y otros pedidos más. Y yo escuché esto hoy en el culto que tenemos aquí de Granito de Mostaza a las 9 de la mañana. Te invito todos los domingos. Yo mando el link, está ahí también en la página o en este ministerio Alfa y Omega. Puedes conectarte desde cualquier país, es gratis, y allí compartimos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y allí escuché que la directora de Escuela Sabática dijo que iban a orar por mi esposa y me sentí muy contento. Así que esto es verdad. Los hermanos han orado en diferentes partes del mundo. Mi esposa estaba muy grave y yo he podido ver cómo el Señor en su misericordia ha estado obrando. Hay veces no obra no porque Él no quiere, sino porque hay veces el enfermo o la persona por la cual uno está orando no tiene la fe necesaria. Pero Dios es tan bueno como aquellos que bajaron la camilla con aquel enfermo cuadripléjico, que a veces por la fe, ¿verdad?, de otras personas se puede hacer que la persona tenga fe también y se puede obrar un milagro. Así que la oración es algo que tiene mucho poder, es algo que nos da esperanza, que nos da fe. Por lo tanto, debemos de orar los unos por los otros. Y Pablo pide que oren por él. La lección nos explica aquí palabras en griego como dei, para que él pudiera, dice, hablar las palabras correctas. ¿Y por qué la lección dice eso? Porque Pablo tenía, según algunos expertos, 3 doctorados. Uno espera que una persona con esa capacidad y con ese estudio pueda saber hablar. Y de paso Pablo sabía, tenía conocimiento, pero él también sabía que la palabra hablada como conviene es un don de Dios. Así que él pedía que oraran por él también. Así que, mis queridos hermanos, oremos los unos por los otros. Muy bien, nos vamos al día jueves. Hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. El día jueves tiene como título Andando en la sabiduría. Y el pasaje que encontramos, el pasaje principal para este día, está en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Muy bien, en este día claramente se nos enseña la importancia de nuestras palabras. Este es otro tema amplio. La sierva de Dios tiene cita tras cita. La palabra de Dios dice que nuestras palabras pueden ser para vida o para muerte. La palabra del Señor dice que por nuestras palabras seremos condenados. Así que el apóstol San Pablo dice que nosotros debemos siempre hablar con palabras sazonadas con sal y con gracia. O sea que la lección nos dice que tenemos conocimiento que el Espíritu Santo nos ha revelado. ¿Cómo podemos nosotros enseñarles a otros esas revelaciones que hemos aprendido del Espíritu del Señor? Bueno, hablando con palabras sabias. Esto solamente, dice aquí, puede hacerse a través del Espíritu Santo, que nos da las palabras adecuadas en el momento correcto. Pero muchas veces en la lección nosotros no hablamos de esta manera, tanto que el apóstol San Pablo cita en Romanos 2:24, hablando del pueblo que tenía la verdad que se le había revelado, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Isaías 52:5 dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre, dice, todo el día. O sea, se hablan palabras que no glorifican a Dios, palabras que dejan ver que nosotros estamos lejos de una relación con Cristo Jesús. Por lo tanto, valdría la pena que nos preguntáramos en este momento qué clase de palabras pronuncio yo cuando estoy con aquellos que no son cristianos. Reflejo yo como el apóstol San Pedro, que tuvo que maldecir para negar a Jesús porque la criada le decía: tus palabras denotan que tú sigues o has estado con Cristo Jesús. Nuestra forma de hablar es diferente, está sazonada con sal, llena de gracia, y siempre debemos de responder de esta manera. Y como ya hemos hablado desde el comienzo, no solamente a los de afuera, sino también a los de nuestra casa, también a ellos debemos hablarle estas palabras de amor, llenas de bondad, de gracia, para que no solamente los de afuera crean, sino también los de adentro puedan sentir que nosotros como familia vivimos el evangelio del amor de Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, espero que en esta lección nosotros por lo menos tengamos ese deseo de leer el Hogar Cristiano, poder buscar más citas acerca del impacto que tienen nuestras palabras, no solamente, como ya dije, a los de afuera, sino también, mis queridos hermanos, a nuestros familiares y a nuestra iglesia. Que Dios nos ayude para que realmente podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta lección, que realmente podamos ser esposos, que si en este momento no estamos viviendo el evangelio de Cristo, si en este momento la esposa no respeta al esposo porque el esposo no la ama como Cristo amó a la iglesia, al terminar esta lección puedas arrodillarte y pedir ambos que Dios los bendiga y que ambos puedan entregarse al Señor y también puedan pedir, ¿verdad?, por sus hijos, que puedan ver en nosotros los padres, hombres y mujeres que realmente amamos al Señor, que podamos, si somos dueños de compañía, jefes, amos de propiedades, aunque ya no existe la esclavitud, si tenemos personas que trabajan, entonces pueda ser una persona justa, que trate bien a los empleados y que realmente puedan ver en ti
que tú amas al Señor, y los empleados puedan también trabajar y ser honestos en todo con aquellos que le proveen esa oportunidad de poder cada día ganar el dinero para poder ayudar, para poder proveer para su familia, y que cada uno en las diferentes actividades en las cuales se relacionan podamos hablar las palabras con gracia y sazonadas con sal. Que Dios te bendiga. Envíame tu comentario, tus preguntas, y bueno, nos vemos la próxima semana.